Estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, su hijo amado en la fe. Esta es la última carta que el apóstol Pablo escribió antes de su ejecución desde una fría prisión en Roma, sabiendo que su partida estaba cerca. El domingo pasado estudiamos los primeros 7 versículos del capítulo 2 de Segunda de Timoteo y vimos cómo es que Pablo anima a Timoteo a mantenerse firme, a perseverar en medio de las pruebas y a no dejarse desviar ni por el sufrimiento ni por las falsas enseñanzas. En los versículos que vamos a estudiar el día de hoy, del 8 al 21, Pablo le recuerda a Timoteo qué es lo que realmente importa. El evangelio de Jesucristo, la fidelidad a pesar de la oposición y la santidad personal que nos convierte en instrumentos útiles en las manos de Dios. El tema de esta mañana lleva por título Enfocados en lo que realmente importa. Enfocados en lo que realmente importa. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 2. Leamos los versículos del 8 al 13. Versículos del 8 al 13. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Y no lo dice porque lo hubiese olvidado, sino para que lo mantenga en el centro de su vida y ministerio, para que Jesucristo sea el centro de la vida y ministerio de Timoteo. Ahora, Pablo destaca 2 aspectos esenciales del evangelio. Por un lado, Pablo afirma que Jesús fue resucitado de entre los muertos. La resurrección es el corazón del evangelio. Sin ella no hay buenas noticias. No hay perdón de pecados ni esperanza de vida eterna. La victoria de Jesucristo sobre la muerte no solo muestra su poder, sino que es también es la garantía de nuestra propia victoria y la base firme de nuestra fe. Por otro lado, Pablo recuerda que Jesús es descendiente de David, destacando así que Él es el cumplimiento de la promesa mesiánica. Dios había prometido establecer un reinado eterno a través de uno de los hijos de David. Y en Jesús, esa promesa se hace realidad. Pablo luego dice, conforme a mi evangelio. No porque se trate de un evangelio distinto, sino porque era el mensaje que había recibido por revelación de Jesucristo y que había proclamado con fidelidad, incluso a costa de su libertad y de su vida. Y es precisamente a causa del evangelio que Pablo estaba sufriendo, que Pablo ahora se encontraba en prisión. Y dice el texto que estaba encarcelado como un malhechor, como un criminal. Sin embargo, Pablo declara con firmeza, pero la palabra de Dios no está presa. Porque él estaba encadenado.
El mensaje del evangelio seguía avanzando con poder, libre e imparable, porque nada ni nadie puede detener la obra de Dios. En el versículo 10, Pablo declara: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Este versículo revela el motivo profundo del sufrimiento de Pablo. Él sufría y soportaba todo por amor a los escogidos de Dios. Pablo no sufre por orgullo ni por reconocimiento, sino por amor a aquellos a quienes Dios ha llamado para salvación. Pablo, como dice el texto, estaba dispuesto a soportarlo todo: prisión, rechazo, humillación e incluso la muerte, por amor de los escogidos, aquellos que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo, conforme a su soberana gracia, para que reciban la vida eterna. Y fíjense lo que Pablo añade a continuación en los versículos del 11 al 13. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Aquí Pablo cita lo que muchos consideran un himno o confesión de fe de la iglesia primitiva. Si morimos con Él, hace una referencia a nuestra unión con Cristo en su muerte en la cruz. Y luego vemos que nos da una promesa: también viviremos con Él. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, se refiere a mantenernos firmes en la fe, a pesar de las pruebas y aflicciones. Y la recompensa es que también reinaremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Y es una advertencia seria contra la apostasía. Por eso necesitamos mantenernos firmes, permanecer firmes en la fe, a pesar de las cosas o dificultades que puedan venir sobre nuestra vida. Si somos infieles, Él permanece fiel. Y esta es una declaración poderosa de seguridad, porque aunque nosotros fallemos, Dios sigue siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Leamos los versículos del 14 al 19, 2 de Timoteo 2, del 14 al 19. Recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducen más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Después de afirmar la fidelidad de Dios y la importancia de perseverar, que hemos visto en los versículos del 8 al 13, Pablo le encarga a Timoteo
que les recuerde estas verdades, es decir, todo lo que acababa de mencionar. Le dice, recuerda a los creyentes estas verdades, pero además le hace una advertencia clara y necesaria. Le va a decir, no contiendan sobre palabras, es decir, eviten involucrarse en discusiones inútiles, en debates sin provecho, que no edifican a nadie y que solo generan confusión. Y este tipo de contiendas verbales era una marca distintiva de los falsos maestros, quienes desviaban a los creyentes con enseñanzas superficiales o especulativas, alejándolos del evangelio. Pablo ya había abordado acerca de este tema en su primera carta, cuando le escribió a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4, donde le dice, tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Versículo 4, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, le dice Pablo a Timoteo. Este tipo de debates, discusiones inútiles, no edifican, no fortalecen la fe, ni conducen al verdadero conocimiento de Dios. Por el contrario, generan divisiones y confusión dentro de la iglesia. Pero fíjense, hermanos, que esto no solamente era o es un problema del pasado. Hoy también puede ser un problema. Nosotros, los creyentes, corremos el riesgo también de caer en el mismo error, enfrascarnos en discusiones sobre temas que no tienen valor eterno, debatiendo sobre asuntos secundarios que terminan desviando nuestra atención de lo que realmente es esencial, de lo más importante, que es Cristo y su evangelio. Solo basta mirar lo que ocurre en las redes sociales. Hermanos en la fe, discutiendo públicamente por temas que no edifican a nadie y que no glorifican a Dios y que más bien causan tropiezo, división y confusión. Frente a este panorama, Pablo le dice a Timoteo en el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. La palabra procura implica esfuerzo, disciplina y compromiso constante. No se trata solo de hacer las cosas por cumplir, porque alguien te dice, sino que trata de hacer lo mejor. Esfuérzate en todo lo que hagas. Pablo le dice a Timoteo y también a nosotros que debemos vivir y servir buscando la aprobación de Dios, no de los hombres, porque muchas veces hacemos las cosas para poder agradar a los hombres o lo hacemos pensando más en los hombres, cuando lo que debemos hacer es vivir y servir buscando la aprobación de Dios. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse es aquel que realiza su labor con integridad, con excelencia y con una conciencia limpia delante del Señor. Pablo luego dice que maneja con precisión la palabra de verdad. Y esto significa interpretar correctamente las Escrituras y enseñarlas con fidelidad. No basta con conocer la palabra. Es necesario usarla con precisión, con reverencia y claridad. Y enseñarla a otros de manera que edifique, que instruya
y glorifique al Señor. Leamos nuevamente los versículos del 16 al 18. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Pablo le dice a Timoteo que si desea mantenerse fiel y útil para el Señor, debe aprender a evitar todo aquello que lo desenfoque de la verdad central del Evangelio. Por eso, después de animarlo a manejar correctamente la palabra de verdad, le dice: evita las palabrerías vacías y profanas. Otra versión dice o lo expresa así: evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana, porque ese tipo de conversaciones se extienden como el cáncer. Las falsas enseñanzas, queridos hermanos, no son inofensivas. Pablo compara su efecto con una gangrena, que es una infección que contamina, que se propaga y que destruye si no se trata a tiempo. Y así son las falsas enseñanzas. No son inofensivas, sino que a la larga lo destruyen o lo desvían a uno. Y Pablo menciona a dos personas como ejemplos concretos del peligro de apartarse de la verdad: Himeneo y Fileto. Hombres que comenzaron bien, eran creyentes, estaban en la iglesia. Himeneo y Fileto comenzaron bien, pero se desviaron de la verdad y terminaron arrastrando a otros en su propio error. Himeneo ya había sido mencionado en la primera carta a Timoteo, al final del capítulo 1, donde Pablo lo describe como alguien que había naufragado de la fe. Pablo vuelve a mencionar a Himeneo, pero esta vez lo menciona con Fileto, Himeneo y Fileto. Y estos dos hombres enseñaban que la resurrección ya había tenido lugar. Y esa era una falsa enseñanza. Esta falsa enseñanza negaba la futura resurrección corporal de los creyentes. Y ellos afirmaban que la resurrección ya se había producido en un sentido simbólico o espiritual. Y esta enseñanza era peligrosa porque contradecía directamente la esperanza cristiana de una resurrección física futura. Una verdad fundamental del Evangelio que Pablo desarrolla claramente en 1 Corintios capítulo 15. El impacto de este error, de esta falsa doctrina, era serio. Estaba trastornando la fe de algunos. No de todos, dice de algunos. Algunos creyeron en esta mentira, en esta falsa enseñanza, y se estaban desviando de la verdad. Como dije hace unos minutos, las falsas enseñanzas no son inofensivas. No se trata simplemente de puntos de vista diferentes o distintos, sino que son errores doctrinales que desvían a la gente de la verdad, que contaminan la fe y dañan espiritualmente a las personas. Por eso, tanto Timoteo en su tiempo como nosotros hoy en día debemos permanecer vigilantes, firmes en la palabra de Dios, y debemos
discernir todo aquello que se aparte del mensaje central del Evangelio. Y esa es nuestra responsabilidad. Por eso es importante estudiar la palabra del Señor, estudiar la palabra con diligencia. Veamos el versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pablo afirma que a pesar de los errores doctrinales o de que algunos se hayan desviado de la verdad, la obra de Dios permanece firme. El fundamento que se menciona aquí podría referirse a dos cosas. Primero, podría referirse a los escogidos de Dios, es decir, aquellos que le pertenecen. O podría referirse al propósito eterno de Dios, que no puede ser frustrado por el error humano o por la apostasía. Personalmente, considero que se refiere a lo primero, a los escogidos de Dios. Pablo añade que este fundamento tiene un sello, lo cual en tiempos antiguos era una marca de propiedad, autenticidad y autoridad. Este sello lleva dos inscripciones simbólicas. La primera, que el Señor conoce a los que son suyos. Y esa declaración asegura que Dios conoce íntimamente, personalmente a quienes le pertenecen, a los que son suyos. Y esta declaración es un eco de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 16, durante la rebelión de Coré. Coré y otros líderes se rebelaron en contra de Moisés y de su hermano Aarón. Estos hombres, Coré y las otras personas, reclamaban o exigían poder estar delante de la presencia del Señor. Ellos decían que ellos tenían la misma autoridad que Aarón, por lo que Moisés les va a decir: mañana mostrará el Señor quién es suyo, porque ellos querían usurpar la autoridad que Dios le había dado a Moisés y a su hermano Aarón. Así que Moisés le dice: mañana el Señor va a mostrar quién es suyo. Y así sucedió. Dios ratificó la elección soberana de Aarón como sumo sacerdote, dejando en claro que el Señor conoce a los que son suyos y los aparta para su servicio. La segunda inscripción dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y esta es la respuesta esperada de todo aquel que profesa, que declara haber creído en Cristo Jesús por la fe. Invocar el nombre del Señor implica identificarse con Él. Pero esta declaración debe ir acompañada de una vida coherente con el Evangelio. Dios nos llama a vivir en santidad, y eso es para todos los creyentes. Dios nos llama a vivir en santidad, lo cual incluye rechazar tanto el pecado como las falsas enseñanzas. Versículo 20 y 21, según Timoteo 2, 20 y 21. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Y aquí Pablo utiliza una metáfora doméstica para ilustrar una realidad espiritual profunda. La casa grande que se menciona aquí
representa a la comunidad visible de creyentes, podríamos decir la iglesia, donde conviven personas de todo tipo. Algunos que viven con fidelidad a Dios y otros que aunque están dentro, es decir, que están dentro de la comunidad de fe, no reflejan una vida verdaderamente consagrada a Dios. Y como en cualquier hogar, como en cualquier casa, hay distintos tipos de utensilios. Aquí menciona vasos de oro y plata. Y estos vasos de oro y plata son destinados para usos especiales, nobles y honorables. Pero también hay vasos de madera y barro, utilizados para tareas cotidianas, que se pueden usar en cualquier momento, todos los días, o incluso podrían ser usados para funciones consideradas deshonrosas. Esta imagen sencilla, tomada de la vida doméstica, tiene una enseñanza profunda. La santidad es lo que determina nuestra utilidad en las manos de Dios. Por eso, Pablo exhorta a Timoteo y también a todo creyente, también a nosotros, a limpiarse de todo lo que contamina. El pecado, las malas compañías y las falsas enseñanzas. Y la pureza, queridos hermanos, no es opcional. No es opcional, sino una condición esencial si queremos ser instrumentos útiles en el reino de Dios. ¿Y qué ocurre cuando alguien se limpia de todo lo que contamina? Y el texto es claro. Quien se purifica será, y fíjense en el versículo 21, instrumento para honra, santificado, es decir, apartado para Dios, exclusivamente para Dios. Será útil al Señor y preparado para toda buena obra. En otras palabras, Dios puede usar con mayor poder y libertad a quienes se purifican y se consagran por completo a Él. Para ir terminando, quiero que recordemos lo siguiente. Dios no solo busca a creyentes informados, sino a creyentes transformados. Personas que manejen con precisión la palabra de verdad, que vivan con integridad, que se aparten del error y que se consagren para ser útiles en las manos de Dios. La pregunta no es si estamos dentro de la casa, porque podríamos estar dentro de la casa. La pregunta es, ¿qué tipo de vasos somos en ella? ¿Qué tipo de vasos somos en la casa? ¿Somos vasos para honra o para deshonra? ¿Estamos disponibles, pero aún sucios? ¿O nos estamos limpiando cada día para estar listos y ser usados por el Señor? Déjame decirte algo, querido hermano y querida hermana. Dios desea usarte y usarte grandemente. No importa si te sientes pequeño, débil o quizás creas que no tienes tantas habilidades. El Señor no busca perfección, Él no busca el Señor no está buscando perfección, sino que lo que el Señor quiere es un vaso limpio, consagrado y dispuesto. Y te pregunto, ¿cómo estás tú ahora mismo? Limpiémonos de todo lo que contamina, queridos hermanos, de todo lo que contamina, para poder ser
instrumentos útiles en las manos del Señor. El Señor desea usarnos y nos puede usar de gran manera. Pero lo que tenemos que hacer en primer lugar es consagrarnos al Señor. Que el Señor nos siga transformando y nos siga limpiando. Amén. Pongámonos de pie.